Buenas tardes. Vamos a ir empezando, si os parece, para poder ser estrictos y cumplir en lo posible el horario. Buenas tardes a todos, bienvenidos a este curso precongresual. Yo me llamo Madalena Canal, soy médico de familia, trabajo aquí en Madrid en un centro de salud y lo primero que quería era agradecer al comité organizador que haya pensado en este curso y que haya pensado en nosotros para intentar pasar la tarde aquí lo mejor posible. ¿Me puedes poner la presentación? Igual tienes que... Bueno, simplemente no quiero robar tiempo a mis compañeros, simplemente deciros que los marcapasos, los desfibriladores cada vez son dispositivos más ampliamente utilizados en nuestros pacientes. Esto solamente es un ejemplo. En el año 2015 se pusieron en España 12.507 marcapasos y a fecha de 2015 el número de generadores consumidos era de 39.137. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy posible que todos en nuestro ámbito de trabajo, tanto en atención primaria como si sois cardiólogos, tengamos que atender a pacientes que llevan implantes. Para tratar un poquito de esclarecer un poco, de ponernos al día de qué cosas tenemos que tener en cuenta en los pacientes que llevan un implante puesto, pues en esta primera parte del curso vamos a contar con 4 compañeros que voy a ir presentando. Voy a presentar a todos y luego ya vamos a pasar directamente a que empiecen sus presentaciones. La primera es la doctora Silvia del Castillo Alonso, que trabaja en el Hospital Universitario de Fuenlabrada. No sé si lo he dicho bien. Arrojo. Arrojo, pues perdón, Arrojo. Después hablará la doctora Vanessa Alonso Fernández, del Hospital Universitario de Cabueñes en Gijón. Luego hablará la doctora Nuria Rivas Gándara, del Hospital Valdebrón de Barcelona. Y por último hablará nuestro chico, porque veis que es una mesa predominantemente femenina, y es el doctor Juan Miguel Sánchez Gómez, que trabaja en el Hospital General Universitario de Castellón. Yo ya no tengo más que decir y doy la palabra a la doctora Silvia. Pues hola a todos, bienvenidos. Y a mí pues me toca hablaros un poco de qué información clínica necesitamos conocer de un paciente a la hora de evaluar un dispositivo. Lo primero que me gustaría deciros es un paso previo a todo esto, que es... Esto no sé si va, me parece que no. ¿Qué información me gusta a mí que sepa un paciente? Fundamentalmente, pues si viene a urgencias a un centro en el que no lo conozcamos y no tiene en ese momento la tarjeta, ¿no? Primero tenemos que hacer que los pacientes sepan si lo que llevan es un marcapasos, un desfibrilador, un resincronizador. A lo largo de toda la charla pongo CRT como sinónimo de resincronizador o un holter subcutáneo. Y segundo, que se aprenda la marca. Entonces, como los nombres de las marcas pues son nombres extranjeros y por lo menos mis pacientes de Fuenlabrada les cuesta aprendérselo, pues yo les doy ciertas reglas mnemotécnicas que igual os ayudan. Una es, si usted lleva un Biotronic, pues puede llevar un marcapasos alemán, con el alemán se acuerdan más fácilmente, ¿no? O una ciudad de Estados Unidos, un marcapasos Boston. O es el único marcapasos que empieza por la M, uno de Medtronic. O el que más me gusta a mí, que es lleva el marcapasos de San Judas Tadeo, el patrón de las causas imposibles. Por desgracia del Ivanova no tengo ninguna regla mnemotécnica, ya os la contaré cuando se me ocurra. ¿De qué voy a hablar? Pues voy a hablar de seguimiento de marcapasos, seguimiento de desfibriladores y de resincronizadores. Y os voy a poner 2 casos clínicos muy sencillos en los que os pediré opinión, un poco por remarcar la idea de que probablemente tenemos que simplificar mucho más las cosas de lo que hacemos, ¿no? Entonces, ¿qué quiero yo saber en el seguimiento de marcapasos? Me tengo que hacer varias preguntas muy básicas. Primero, ¿qué es lo que lleva este paciente? Puede llevar desde un VVI hasta un marcapaso de resincronización. Creo que muchos sois médicos de primaria y algunos residentes. Con las letras de VVI y demás nombres de marcapasos, ¿os aclaráis bien? ¿No? Nadie contesta. Os aclaráis bien, vale, perfecto.
¿Por qué lo lleva? Para mí es muy importante saber por qué se lo hemos puesto. No es lo mismo un marcapasos por una disfunción sinusal que por un bloqueo AV, que por una disfunción ventricular izquierda. ¿Y desde cuándo lo lleva? Que me va a dar una idea aproximada de cuánta batería me queda. Además, quiero saber determinadas preguntas para ajustar la programación. ¿Cuánto lo usa? ¿Me conviene reducir este porcentaje de estimulación? Que casi en el 100% de los casos es sí, excepto en la terapia de resincronizador. Es dependiente del marcapasos, es decir, si por lo que sea ese marcapasos en un momento dado no estimula, el paciente se va a quedar en asistolia. Desde mi punto de vista, y esto es muy personal, si un paciente tiene un porcentaje de estimulación muy elevado o es dependiente de marcapasos, salvo en casos en los que bajo ningún concepto me voy a plantear otras cosas, me gusta tener un ecocardiograma aproximadamente a cada 5 años, si tiene síntomas a lo mejor antes, por hacerme una idea de que esa estimulación continua desde el ventrículo derecho no le está empeorando la función ventricular izquierda. También me interesa saber si ha tenido complicaciones, si ha tenido disfunciones de electrodos. Por ejemplo, recientemente tuve yo un paciente implantado por mí que no capturaba en modo bipolar porque no había progresado bien del todo el tornillo y solo funcionaba en monopolar, pues eso me interesa y me lo pongo como una alerta. Si ha tenido infecciones de más, ¿no? ¿Qué parámetros tuvo en el implante y qué parámetros ha tenido a lo largo del seguimiento? Si yo en el seguimiento veo un cambio muy brusco de la impedancia, me tengo que preocupar, ¿no? O si veo otro tipo de cambios en los parámetros. Además, quiero saber si el paciente tiene mucha actividad física de forma habitual o no. Si yo tengo un paciente que tiene un Alzheimer, está encamado, no tiene ningún sentido que yo le ponga un marcapasos que ande elevando la frecuencia a lo que sea, con ponerle en todo caso la mínima estimulación que le permita no estar en la asistolia le bastará, ¿no? Si tiene comorbilidades, si tiene insuficiencia renal, ha tenido accidentes cerebrovasculares, a lo mejor en una persona que tiene una circulación cerebral muy mala no me interesa tener las frecuencias cardíacas demasiado lentas. Si tengo fármacos, sobre todo fármacos antiarrítmicos o frenadores del nodo sinusal y del nodo AV que me supongan que tengo que adaptar un poco mi forma de programar el marcapasos a esto. Y aquí os quería yo pedir la opinión, que no os he visto muy habladores antes, pero a ver si os animo un poquito. Yo tengo un paciente, que no os preocupéis, no he puesto la foto de ningún paciente, este señor no es el paciente, pero bueno, imaginároslo, de 75 años, con un marcapasos DDR implantado hace 4 años por disfunción sinusal, con una fracción de eyección normal en el ventrículo izquierdo y sin cardiopatía estructural. No ha tenido ninguna complicación, tiene los parámetros estables. Y hace un año me cuenta que se lo reprogramaron en otro centro a VVIR entre 60 y 110 porque había entrado en fibrilación auricular permanente. El paciente tiene un 54% de estimulación y además tiene diabetes, está en una clase funcional maravillosa y está tomando Sintrón, antidiabéticos orales, algo que no se acuerda para la próstata y bisoprolol 5 miligramos al día. Es decir, es un paciente que tenía disfunción sinusal, le hemos puesto un marcapasos bicameral y hace un año se ha reprogramado a monocameral con estimulación entre 60 y 120 porque está en FA permanente. ¿Qué hacemos ahora? Y os doy estas opciones. Una es no hacer nada, está bien, con su marcapasos en VVIR. La segunda sería cardiovertirlo y volverlo a programar a DDR. La tercera sería hacer una ablación de fibrilación auricular y volverlo a reprogramar. Perdonad. La cuarta, reprogramarlo a VVI a 50, ajustar la salida para ahorrar batería y revisarlo en 3 meses a ver qué tal va. Y la quinta sería quitarle los betabloqueantes para reducir el porcentaje de estimulación. ¿Cuánta gente votaría uno? Levantar la mano ya que no tenemos sistema de votación. ¿O cuántos dos? ¿3? ¿4? ¿Nadie vota? ¿4 alguien? Muy bien. ¿5? Nadie. Bueno, yo creo que los pocos que habéis votado estáis de acuerdo conmigo. Este es un paciente que tiene una disfunción sinusal que se la ha curado, se ha metido en FA permanente. Ya no nos importa nada la función sinusal. Entonces, en un paciente que está en fibrilación auricular permanente, que está en clase 1, aunque no os pongo las frecuencias que se mueve, muy probablemente suspenderle el betabloqueante no es buena idea cuando se ponga a hacer ejercicio físico. Y os ponía la foto de mi pueblo, que es Cudillero, en Asturias, que tiene unas cuestas y escaleras tremendas, pues se va a poner muy malito al quitarle el betabloqueante, se va a taquicardizar demasiado. El tener el VVIR va a hacer que su fibrilación auricular, cuando el paciente se mueva, esté compitiendo con la activación por el marcapasos, con lo cual estamos gastando un montón de batería y acelerándole la frecuencia sin motivo. Con que tenga una frecuencia mínima por si alguna vez se queda con pausas o a lo mejor ni eso,
pues nos bastaría. Total, que lo reprogramamos a VVI a 50 y a los 3 meses está asintomático, la estimulación es solo del 3%, es decir, cuando dormido probablemente esté haciendo incluso hasta pausas de apnea o en el momento del más profundo sueño estimula un poquito. Y la batería nos ha aumentado la duración estimada de 3 a 6 años y medio, es decir, que a don Miguel le hemos reconvertido un marcapasos que le estaba estimulando un porcentaje bastante elevado del tiempo, con el efecto deleterio que eso puede tener, el tener una estimulación en ventrículo derecho más un consumo de batería más rápido, en un marcapasos que apenas le estimula y que le va a durar 6 años y medio, probablemente nunca se lo vayamos a recambiar. Aunque yo creo que las cifras en España en absoluto son así, mirando en Internet, pues encontré un estudio brasileño en el que decía que el 95% de los marcapasos que ellos revisaron en ese estudio nunca habían sido reprogramados y que cuando por fin ajustaron los parámetros se ganó 19 y pico meses de batería en cada marcapasos. O sea que es importante ajustarlos a las características de cada paciente. Os quería pedir otra vez opinión, a ver si os animáis más. Este es un paciente de 60 años, con una angina estable de grandes esfuerzos, con una enfermedad severa de 2 vasos que no se puede revascularizar, una fracción de eyección aceptable. Hace 3 meses le tuvimos que poner un marcapasos por un bloqueo AV completo sincopal, sin complicaciones, y desde que le hemos puesto el marcapasos no se ha sincopado, pero es que ha empeorado claramente su angina. Con poquito esfuerzo ya tiene angina y tiene un porcentaje de estimulación del 84%. Es dislipémico, no ha dejado de fumar hasta el implante de marcapasos y está con aspirina, tenolol, parche de nitroglicerina, torvastatina y ramipril, ¿no? ¿Qué haríais en este caso? Pues lo que nos dicen las guías y lo que en mi opinión habría que hacer es que solamente está justificado activar la R si tiene disfunción sinusal. Lo mismo un poco incidiendo en lo mismo del caso anterior, ¿no? Este paciente le hemos puesto un marcapasos por un bloqueo AV sincopal paroxístico, no tiene disfunción sinusal. El ponerle un marcapasos con la R activada, lo que estamos haciendo es impedir el efecto del betabloqueante. El betabloqueante frenará su nodo sinusal y su nodo AV, pero nosotros con el marcapasos estamos acelerándole la frecuencia. Pues esto, aunque parece una cosa de cajón, pues lo vemos con mucha frecuencia. A ver si esto va. En cuanto al seguimiento de los desfibriladores, pues en principio es similar, ¿no? Tenemos que saber qué dispositivo lleva, desde cuándo lo lleva, por qué se lo hemos puesto, ¿no? Y aquí es bien fácil, es o prevención primaria, por ser un paciente con disfunción ventricular severa por miocardiopatía dilatada o isquémica, o prevención secundaria porque ya ha tenido arritmias ventriculares malignas o porque tiene canalopatías de alto riesgo. Gracias a Dios, pues tenemos la suerte de tener unas recomendaciones del 2015 sobre cómo programar estos desfibriladores en función de la patología de cada paciente. Recomendaciones que podemos respetar o tener las propias de nuestro servicio. En nuestro servicio tenemos las nuestras, pero tenemos un esquema de programación básico para cada tipo de paciente. También, por supuesto, necesitamos saber las complicaciones de las que van a hablar mis compañeros, disfunción de electrodos, infección, los parámetros del implante, los parámetros que hay en el seguimiento. Total, que todo esto que os estoy contando, parámetros del implante, parámetros del seguimiento, casi lo podríamos hacer por monitorización remota, ¿no? O sea, al paciente inicialmente le programamos el desfibrilador de una forma con respecto a la patología por la que se lo hemos puesto y a partir de entonces se va a su casa con un aparatito en la mesilla de noche y nos olvidamos de él para siempre. ¿Ha muerto la consulta del desfibrilador? Pues no, no ha muerto porque tenemos una parte muy importante, que es seguir revisando al paciente en su evolución. Un paciente que ha tenido terapias apropiadas o inapropiadas, generalmente requiere que nos planteemos otra vez la programación de ese desfibrilador. Un paciente al que por tener arritmias, ya sean ventriculares, fibrilación auricular, lo que sea, le añadimos fármacos antiarrítmicos, nos tenemos que replantear las cosas. Tradicionalmente pensábamos mucho en porque pueden aumentar los umbrales de desfibrilación o de estimulación. Ahora mismo eso no es el problema principal, porque los desfibriladores nos dan tal carga ya que no es difícil que lleguemos a tener pegas en ese sentido. Pero lo que sí nos van a hacer probablemente los fármacos antiarrítmicos es que una taquicardia ventricular que era rápida, con el fármaco antiarrítmico a lo mejor recidiva con una longitud de ciclo mayor, es decir, se hace más lenta. Igual ya no entra en los parámetros de detección del desfibrilador, eso lo tenemos que tener en cuenta. Tenemos que tener en cuenta, muy importante,
la aparición de otras comorbilidades, que el paciente se nos va haciendo mayor, que tiene cáncer, que tiene insuficiencia renal, que ha empeorado su insuficiencia cardíaca. Y eso fundamentalmente para poder tomar decisiones clínicas sobre si en el futuro merece la pena mantener esta terapia con el desfibrilador o no. Otra cosa muy importante que debemos de hacer en todas estas siguientes revisiones es una educación continua del paciente, que le podamos resolver las dudas y que nos podemos adelantar a ir explicándole un poco pues, lo que puede pasar con su terapia. Seguimiento de resincronizadores, que es ya la última parte, pues es un mundo para mí muchísimo mayor, en el sentido de que para los resincronizadores tenemos que hacer todo lo que hemos contado para marcapasos y desfibriladores más una consulta de insuficiencia cardíaca y no hay más. O sea, es un paciente con una disfunción ventricular izquierda severa que no nos vale como ponerle un aparato y se acabó. Un aparato que es difícil de poner, que puede tener sus complicaciones y que es caro. Aunque solo sea por eso, pues hay que optimizar al máximo la terapia. Entonces, desde mi punto de vista, pues me planteo que hay dos formas de hacerlo. Una forma que requeriría 4 o 5 elementos, que es tener una monitorización domiciliaria, estupendo, la monitorización domiciliaria está bien, nos avisa muy precozmente de posibilidades de disfunciones del electrodo, de arritmias no clínicas que el paciente haya tenido, pero es que además necesitamos tenerle en una unidad de insuficiencia cardíaca y necesitamos tener ahí pues, unas revisiones por parte del médico especialista en insuficiencia cardíaca, de la enfermera y además probablemente de cuando en cuando haya que reprogramar ese resincronizador, porque haya que reprogramarlo como cualquier otro desfibrilador o porque el paciente se haya vuelto no respondedor, hayan variado los umbrales, cualquier otra razón. Con lo cual ahí intervendrá también el electrofisiólogo, que os lo pongo a propósito en una foto en el laboratorio. Estamos en el laboratorio metidos y tener que salir a ir a plantearte con el médico de insuficiencia cardíaca si lo reprogramamos o no lo reprogramamos y la enfermera, ¿no? La otra opción, que es la que hacemos en nuestro centro y a mí me parece bastante práctica, es seguir con el home monitoring, que el médico que se dedica a los desfibriladores y a los resincronizadores se acuerde un poco de que también hizo la residencia y es cardiólogo y ejerza un poco de médico de insuficiencia cardíaca y, por supuesto, que colabore con la enfermera. En resumen de todo esto, desde mi punto de vista es preciso conocer clínicamente al paciente portador de los dispositivos, ajustar siempre la programación y el seguimiento a su estado, que tengáis muy claro que en marcapasos menos es más, casi todos los marcapasos cuanto menos estimulen mejor, que es bueno en cada consulta tener un esquema de programación de los desfibriladores según indicaciones, que hay que replantearse esta programación si ha tenido descargas o si iniciamos fármacos antiarrítmicas, que yo uso y creo que es muy útil la monitorización domiciliaria, pero no sustituye al médico, que es muy importante evitar esa disociación entre la clínica del paciente que tiene su insuficiencia cardíaca, que tiene sus otros problemas médicos y nuestras revisiones del aparato, y que las revisiones del dispositivo de resincronización deben de estar incluidos dentro del manejo global de un paciente con insuficiencia cardíaca. Muchas gracias. Cero, ¿eh? A continuación, la doctora Vanessa Alonso nos va a hablar del electrocardiograma en pacientes con marcapasos y desfibriladores. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues siguiendo con la mesa, la idea es hablar un poquito sobre el electrocardiograma en pacientes con marcapasos y desfibriladores. Y mi primera diapositiva era la que había puesto la doctora Canals, para justificar un poquito por qué es importante conocer el electrocardiograma de estos pacientes. Y la idea es que, como veis, cada vez el número de implantes es mayor y os quiero llamar la atención sobre el número de pacientes portadores de terapia de resincronización en nuestro país. Se hicieron el año pasado 3.415 implantes, es decir, cada vez tenemos más pacientes. Estos pacientes les pasan más cosas, se ponen enfermos, van a urgencias y a todos ellos se les hace un electrocardiograma. Tenemos que saber lo que es normal y lo que no. La importancia del electrocardiograma en el funcionamiento de un dispositivo pues está claro desde la indicación, un paciente que viene con un bloqueo completo, con una taquicardia ventricular, vamos a ver qué tipo de dispositivo le vamos a colocar. En el posimplante, saber que hemos colocado perfectamente los electrodos, que hemos dejado el dispositivo funcionando, y durante el seguimiento para diagnosticar disfunciones y programación incorrecta.
Los objetivos de la estimulación son dos y fundamentalmente los vamos a ver en el electrocardiograma ambos. La captura, esa despolarización del miocardio secundaria al estímulo eléctrico, ese estímulo eléctrico en un electro lo vemos como una espiga, seguida pues, de la señal de la cámara que despolarice, una onda P o un QRS. Y la detección en un electrocardiograma de un paciente portador de un dispositivo la vamos a ver porque no vemos espigas donde no haya que verlas, ¿de acuerdo? En cuanto a las espigas que antes comentamos, su tamaño va a depender de la polaridad que esté programado el electrodo. Es decir, hay electrodos programados en monopolar, que la espiga es mucho más grande, la reconocemos fácilmente en un electro, y esto es debido a que el arco de estimulación se produce entre la punta del electrodo y el generador. Entonces, esta espiga es mucho mayor que cuando la vemos en un electrodo programado en bipolar, que el circuito es mucho menor porque los dos polos están en la punta del electrodo y a veces es complicado ver si realmente ese paciente tiene espigas en el electrocardiograma. Pero sabemos perfectamente que el paciente es portador de dispositivo y hay que buscarlas siempre. Sabéis que hay diferentes tipos de dispositivos y el electrocardiograma de ellos va a ser variable. Tenemos dispositivos monocamerales, dispositivos bicamerales, estimulación en aurícula ventrículo derecho y dispositivos tricamerales. Vamos a poder estimular el ventrículo izquierdo a través del seno coronario y en ellos va a cambiar el electrocardiograma de nuestro paciente. Además, hay dispositivos más antiguos que ahora ya casi no se implantan, que son los dispositivos VDD, en los que solo había un electrodo, pero ese electrodo tenía un sensor en la aurícula que es capaz de reconocer actividad auricular y así mantener la sincronía V. ¿Y esto por qué es importante? Bueno, pues pasamos a los ejemplos que yo creo que se entiende todo muchísimo mejor. Este es un electrocardiograma de un paciente mayor, tenía 88 años y viene a urgencias porque tenía un bloqueo AV completo paroxístico. Se decide implantar un dispositivo monocameral. ¿Veis? Todas las espigas están perfectamente capturadas, hay señal de QRS después, pero en las flechas rojas veis que señalamos actividad auricular. Esta actividad auricular, como solo tiene un electrodo colocado el paciente y eso está en el ventrículo derecho, no puede ser reconocida. Luego, en este paciente tenemos asincronía auriculoventricular y eso es importante de cara a saber si necesitamos o no mantenerla en nuestros pacientes. Este es otro caso, un dispositivo bicameral, está estimulando en monopolar, por eso veis muy bien las espigas, y en este caso, dado que está estimulando aurícula y ventrículo derecho. Este paciente mantiene su asincronía auriculoventricular. ¿Y por qué esta vez es importante? Pues es importante porque hay determinados pacientes que necesitan esa sincronía, y este es un ejemplo. Es un paciente con una miocardiopatía hipertrófica, que se diagnosticó después de haberle colocado un marcapasos monocameral. Y como veis, os señalo en un cuadradito esa actividad que vemos después de los QRS, que no deja de ser una P retrógrada. Este paciente tiene un dispositivo monocameral y tiene una P retrógrada, es decir, va a tener una contracción auricular con las válvulas AV cerradas. Eso al paciente le provoca síntomas, es una miocardiopatía hipertrófica y depende su llenado de la función de la aurícula. Entonces, este paciente tenía disnea, notaba palpitaciones y la solución en él es poner un dispositivo bicameral. Si queremos mantener la sincronía AV de nuestros pacientes, dispositivos bicamerales. Tenemos que saber lo que es normal y lo que no a la hora de poder diagnosticar una disfunción de un marcapasos. Bueno, pues lo normal es que la estimulación tras un latido propio sea igual al intervalo entre estímulos. Si la frecuencia cardíaca supera el intervalo entre los estímulos, evidentemente el marcapasos se va a inhibir. Con una extrasístole o con un latido propio, el marcapasos también se inhibe. Y si el intervalo PR que tiene el paciente es más corto que ese intervalo AV que nosotros podemos programar en el dispositivo, el marcapasos también se va a inhibir. Y esto es lo que pasa cuando colocamos un imán a un dispositivo monocameral, modo V00, es decir, anulamos la capacidad de detección de nuestro dispositivo. De tal forma que veis en verde, algunas en flechas rojas, os quiero indicar que las espigas salen a una frecuencia determinada, frecuencia imán. Alguna de ellas va a lograr despolarizar, son los cuadritos en verde. Otras de ellas no, porque hemos anulado la capacidad de detección de nuestro marcapasos y están cayendo, como veis, justo detrás de un QRS. Y alguna otra va a conseguir despolarizar el miocardio y juntarse con un latido propio del paciente. Eso se denomina latido de fusión, como veis en el complejo azul. ¿Cómo es un marcapasos en modo VVI? ¿Cómo lo veríamos? Bueno, pues el paciente tiene ritmo ventricular propio, nuestro marcapasos se inhibe. Si no lo tiene, lo estimula, como veis en el círculo rojo. Y si hay una extrasistolia ventricular, el marcapasos espera, la detecta y no estimula. En AI, esto quiere decir que solo vamos a detectar y a estimular la aurícula. Es decir, ¿tiene ritmo auricular nuestro paciente? El marcapasos se inhibe. ¿Que no lo tiene? El marcapasos estimula una espiga auricular.
En el VDD es un poquito diferente, es lo que os comentaba antes. Este dispositivo tiene capacidad de detectar el ritmo auricular, pero no puede estimularlo. Hay ritmo propio, el marcapasos se inhibe. Que detecta una onda P, el marcapasos puede estimular, pero solo va a estimular el ventrículo. Y así sucesivamente, siempre y cuando no puede estimular la aurícula derecha en este caso, porque no hay ningún electrodo colocado ahí. Y en el modo DDD, pues todas las opciones que queráis. Ritmo propio no hace nada, puede estimular solamente la aurícula, estimular en ambas cámaras o detectar señal auricular y estimular el ventrículo. Además tenemos este otro modo, que es los modos con la letra R, la modulación en frecuencia, que lo vamos a reconocer en el electrocardiograma porque este tipo de estimulación es capaz de acelerar la frecuencia cardíaca para darle al paciente lo que necesite en cada momento. Bien, el electrocardiograma nos va a indicar dónde hemos colocado el electrodo. Evidentemente, si os fijáis, un electrodo colocado en ápex de ventrículo derecho, esa es la morfología del electro, bloqueo de rama izquierda y un eje superior. Veis que el eje está colocado ahí. Cuando estimulamos en tracto de salida a nivel del septo alto o septo bajo del ventrículo derecho, también tenemos una morfología de bloqueo de rama izquierda y el QRS es un poquito más estrecho y la diferencia está en el eje con el anterior. Es decir, este eje es inferior, es positivo en 2 en 3 de AVF. Y cuanto más positivo sea en AVF, si el corazón tiene una disposición normal, en teoría más alto está colocado el electrodo. También tenemos estimulación a través del ventrículo izquierdo y así se vería en un electrocardiograma. Esto es estimulación única, aislada, solamente del ventrículo izquierdo, que nos hayamos equivocado, raro, o que estemos estimulando desde el seno coronario. Morfología de bloqueo de rama derecha en este caso, estamos estimulando desde la izquierda. Y este es un tipo de electro que a veces nos podemos encontrar por una programación determinada. Os señalo las ondas de actividad auricular, ondas PES. La primera, hay ritmo ventricular, perfecto. El marcapasos se inhibe. La segunda, igual. ¿Qué está pasando en la tercera? Me diréis, ¿y por qué no sale una espiga de activación? Este es un modo que inicialmente está programado en AI. Esto quiere decir que el marcapasos va a detectar una onda P, pero ahora mismo no es capaz de estimular el ventrículo, está en AI. Pero en la siguiente dice, uy, esta no he tenido actividad ventricular, voy a estimular en DDD que si no este paciente se me va a quedar sin ritmo. Y vuelve a hacer lo mismo, se vuelve a poner en AI, espera, escucha. ¿Y qué pasa? Otra onda P que no se conduce. Entonces dice, uy, pues ahora directamente hago un cambio de modo y me pongo en DDD para asegurar que el paciente mantenga el ritmo. ¿Por qué hacemos esta programación? Por lo que comentábamos antes. La idea es la mínima estimulación posible a nuestros pacientes, la que necesiten. Veremos después las disfunciones, pero quiero remarcar que a veces, os he dicho antes, una disfunción de un problema de detección, no vamos a ver espigas donde no las hay. Bueno, pues en este caso veis que es un electrocardiograma donde vemos extrasistolia ventricular y en medio de la extrasístole está cayendo una espiga. ¿Qué está pasando en este caso? Pues si miráis la morfología de la extrasistolia ventricular, tiene morfología de bloqueo de rama derecha, es decir, está viniendo del ventrículo izquierdo. Este marcapasos era normofuncionante. Lo que pasa es que esta extrasistolia no llegaba a tiempo a poder ser detectada por el electrodo que estaba colocado en el ventrículo derecho. Luego, cuidado cuando digamos que un marcapasos disfunciona, porque a veces tenemos que saber cómo piensa el marcapasos para decir que realmente sea una disfunción, como veremos después. A veces nos encontramos este tipo de electro. Es un electro de una taquicardia en un paciente que lleva un marcapasos. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, veis que es un ritmo ventricular estimulado, irregular, y lo que está pasando es que este marcapasos está siguiendo a una arritmia auricular. En este caso, tiene una estimulación ventricular a una frecuencia máxima por una taquiarritmia auricular. Esto se solucionaría programando un cambio de modo que probablemente no se había hecho en el implante para decirle al dispositivo que cuando detecte una determinada frecuencia auricular tan rápida no la siga porque va a ser una taquiarritmia auricular. Y otro tipo de taquicardias que nos podemos encontrar en los pacientes que llevan marcapasos es esta, son taquicardias de asa cerrada. En el primer caso, una extrasistolia ventricular provoca una actividad auricular retrógrada que provoca una taquicardia mediada por marcapasos. No solamente una extrasistolia ventricular puede provocarla, sino que también en el electrodo de abajo, si veis el cuadrito pintado en rojo, hay una espiga auricular, casi no se ve porque es muy pequeñita, pero esa espiga no está capturada. Entonces hay una falta de captura de la aurícula y vuelve a pasar lo mismo. Esa actividad ventricular provoca una activación retrógrada de la aurícula y así sucesivamente una taquicardia mediada por marcapasos. Y tenemos a este paciente que nos lleva a urgencias y no sabemos qué hacer. Pues es muy sencillo. ¿Cómo haríamos para que este marcapasos deje de detectar? Colocarle simplemente un imán.
Con eso lo podríamos solucionar. Hacer maniobras vagales para intentar disminuir esa conducción retrógrada o ya si estamos en la consulta y tenemos nuestro programador, aumentar los periodos refractarios auricular postventricular para intentar que esto no suceda. Y me diréis, bueno, sí, es muy bien. Cuando el paciente tiene un marcapasos, a veces viene por otra cosa y viene por dolor torácico. Y nos han dicho siempre que no podemos valorar el electro en estos pacientes. Bueno, pues a veces se ve. Y se ve cosas como esta. Este es un paciente que tiene un marcapasos y que, como podéis ver, tiene una elevación del ST clara, con lo cual nada de no vamos a hacer un electro porque tiene un marcapasos porque no vamos a ver nada. Error. A veces se ven y se ven cosas como esta. Otro dispositivo, un paciente con dolor torácico, con un síndrome coronario agudo, con una elevación del ST que se ve, a pesar de que sea un ritmo estimulado. Y os quiero hacer hincapié en que no confundáis esto. Este es otro paciente que viene a urgencias y, como veis, tiene estimulación intermitente. Las flechas rojas señalan donde está estimulando el marcapasos y las flechas azules son el ritmo propio. Y os llamo la atención a esas ondas T negativas, profundas de la cara anterior, que son asimétricas y que no dejan de ser otra cosa que memoria eléctrica. Esto no es isquemia. Esto ocurre porque a este paciente estaba siendo estimulado el ventrículo izquierdo desde el ventrículo derecho, que es donde colocamos el electrodo. Cuando el ventrículo izquierdo recupera su activación normal, esta es la muesca que deja, esa señal que es memoria eléctrica y no es isquemia, y se ve en pacientes que tienen estimulación intermitente. Por último, comentaros un poquito qué vemos en el electrocardiograma de un paciente con un DAI. Bueno, pues habitualmente no vemos nada, afortunadamente para el paciente, pero a veces vemos esto. Este es un paciente que tiene una taquicardia ventricular. Taquicardia, QRS ancho, hay disociación AV. El dispositivo lo reconoce y una vez que pasan una serie de latidos, que es los que tiene programados para empezar a actuar, lo que hace es intentar cortar la arritmia. ¿Y cómo la corta? Dando una terapia antitaquicardia. ¿Cómo se ve? Pues se ve con unas espigas que estáis viendo, son las que están en el cuadro verde, para intentar estimular al ventrículo a más frecuencia de la que tiene e intentar cortar la arritmia. Así se ve la estimulación antitaquicardia en un paciente con una arritmia ventricular. O este otro caso, que es más de lo mismo, una taquicardia ventricular. En verde veis cómo comienza una activación de terapia antitaquicardia y al cortar la arritmia detecta una señal auricular y sale el dispositivo estimulando ventrículo, estimulación de seguridad que se programa en ocasiones después de terapias antitaquicardia. Y ya para finalizar, vamos a hablar un poquito del electrocardiograma en pacientes con resincronizadores. Queremos asegurar que este paciente tiene estimulación biventricular. Sabéis que la indicación para colocar un dispositivo de resincronización son pacientes con disfunción ventricular, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, mala clase funcional y QRS ancho. En este caso es un paciente que tiene un bloqueo de rama izquierda. Lo primero a ver en un electrocardiograma post-implante de un resincro es el QRS, cómo ha disminuido en su anchura, como en este caso. Claramente, este dispositivo tiene estimulación biventricular, ha disminuido la anchura del QRS. Lo siguiente a mirar es V1. Si en V1 hay R, podemos decir que está capturando el ventrículo izquierdo. Que no tenemos eso, porque a veces no lo hay, y veréis un caso que os muestro a continuación. Hay que mirar D1. Si D1 es negativo, hay alta probabilidad de que esté capturando el ventrículo izquierdo. Y si no, pues seguimos mirando y vemos que haya más S que R. Si es así, capturará el ventrículo izquierdo. Si no, hay una pérdida de estimulación y algo tenemos que hacer. Además, esto está validado para aquellos pacientes en los que sabéis que en un resincro el electrodo del ventrículo derecho a veces lo colocamos en el ápex, a veces se puede colocar en el tracto de salida. Y cuando lo colocamos en el tracto de salida, el electrocardiograma se parece más a esto. No hay R en V1. ¿Qué hacemos? Miramos D1. Si miramos D1, vemos que ese complejo es negativo. Estamos seguros de que hay estimulación biventricular. Por eso se ha validado este nuevo algoritmo, que es para, da igual donde coloquemos el electrodo ventricular. Si D1 es negativa, V1 es positiva o V6 es negativa, tenemos estimulación biventricular. Si el QRS es menor de 160 milisegundos, también vamos a tener estimulación biventricular. Y si no, vamos a tener una pérdida de captura y tenemos que hacer algo con ese paciente, porque la terapia de resincronización es para que esté estimulando todo el rato en dispositivo en estimulación biventricular. Y ya por último, un último electro, simplemente para indicaros que a veces cuando realizamos un electrocardiograma en un paciente portador de un dispositivo de resincronización, tenemos que tener cuidado dónde colocamos las derivaciones. A la izquierda veis un paciente que se habían colocado muy altos los electrodos V1 y V2 y no hay onda R.
Si los colocamos en su posición correcta, vemos que sí que existe onda R, luego este dispositivo estaba funcionando perfectamente y hay estimulación biventricular. Ojo con colocar las derivaciones mal. Como conclusión, deciros que cada año experimentamos un aumento del número de pacientes con dispositivos de estimulación. El electrocardiograma es fundamental en la indicación, en el implante y en el seguimiento de estos dispositivos. Tenemos que saber cómo piensan los dispositivos de estimulación para reconocer las verdaderas disfunciones de los que no lo son. Y el electrocardiograma en pacientes portadores de dispositivos nos ayuda a realizar una adecuada programación de los mismos, como en el caso de asegurarnos que ese paciente no pierda una estimulación biventricular. Muchas gracias. Interpretación de la radiografía de tórax. Muchas gracias. Mientras se carga mi presentación, en primer lugar, quería agradecer a la sección de estimulación y a la sección de electrofisiología la invitación. Yo no tengo conflicto de intereses, si es que para pasar hay que hacerlo en el teclado. Y les voy a hablar de la interpretación de la radiografía de tórax. Y lo voy a hacer orientado con este índice. Primero, porque nos va a servir para aquel paciente que no conocemos, que no llevamos habitualmente en la consulta, y en 3 momentos cuando somos nosotros los implantadores del dispositivo, antes del implante, en el posimplante inmediato y en el seguimiento. Iremos abordando cada uno de estos puntos, pero antes de empezar quería recordar un poquito qué es la radiografía de tórax. Como ustedes saben, es esta imagen en blanco y negro en la que tenemos esta sombra blanca en el medio, que corresponde a la silueta cardíaca y a los grandes vasos cardíacos. Lo que pasa que tenemos que recordar a qué corresponden las siluetas y los bordes de esta imagen. Como saben, en el lado derecho, perdón, pero me parece que el puntero no funciona. Pienso que el puntero no funciona. Bueno, sigo. Luego con el ordenador. En el borde derecho vamos a tener la vena cava superior y la aurícula derecha. En la parte inferior, el borde del ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo en el lado izquierdo, la aurícula izquierda, la arteria pulmonar y la aorta. Tenemos que recordar que la radiografía de tórax es una imagen en 2 dimensiones. Por lo tanto, las estructuras cardíacas se van a solapar unas con otras. Y vamos a tener que hay unas zonas de esta imagen en las que vamos a tener imágenes que corresponden a las cavidades derechas y a las izquierdas. Por eso haré mucho hincapié que siempre es muy importante tener otra proyección, una imagen lateral, que nos va a permitir diferenciar dónde están nuestros electrodos y a qué corresponde cada imagen. La parte anterior, en la parte lateral, va a corresponder con el borde del ventrículo derecho y luego la arteria pulmonar, y en la parte posterior tendremos la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Una vez dicho esto, ¿para qué nos sirve la radiografía? Pues por empezar nos sirve para, ante un paciente que no conocemos, que llega a urgencias o que llega a nuestra consulta, solo con la radiografía de tórax podemos saber mucho sobre el dispositivo. Por ejemplo, aquí tenemos 2 pacientes, uno con un dispositivo más bien pequeño y otro con un dispositivo grande. Y si nos fijamos en los electrodos, vemos que este tiene aquí algo que no tiene el otro. Esto es un coil de desfibrilación. Solo con esto sabemos que este enfermo lleva un desfibrilador y este un marcapasos. Pero podemos saber mucho más. Aquí tenemos otro enfermo con un aparato que no es de gran tamaño, es un marcapasos, no se ven coils de desfibrilación. El de la izquierda tiene un cable, el de la derecha tiene 2 cables. Si pensamos en dónde están las estructuras anatómicas, vemos el ventrículo derecho y la aurícula derecha, ventrículo derecho y aurícula derecha. El de la izquierda tiene un único cable con 4 electrodos, 2 en el ventrículo derecho y 2 en la aurícula derecha. Ya solo con esto sabemos que va a ser un marcapasos VDD, que va a sensar la aurícula y sensar y estimular el ventrículo derecho. Y el de la derecha tiene un electrodo en el ventrículo derecho y otro en la aurícula derecha. Por lo tanto, tiene un marcapasos DDD. Nos va a permitir hacer de detectives. Podemos decir mucho de este dispositivo, por ejemplo. Dispositivo de gran tamaño, otra vez. Presencia de un coil, es un desfibrilador. Tenemos un electrodo que va al ventrículo derecho, un electrodo en la aurícula derecha y un último electrodo con 4 polos que está ubicado en el ventrículo izquierdo. Como vemos en la lateral está posterior, porque por la PA podemos decir que podría estar en el ventrículo derecho. Con todo esto podemos decir que este paciente tiene un desfibrilador tricameral, pero podemos ir todavía más lejos si no conocemos al paciente. Las técnicas actuales digitales nos permiten
ampliar las imágenes y ver con lupa segmentos muy pequeños. Todos los dispositivos tienen unas marcas radiopacas que nos van a indicar qué marca comercial ha fabricado este dispositivo. Si se fijan aquí, este tiene estas letras que ponen MJS, que al revés es SJM, es decir, St. Jude Medical. Por lo tanto, lleva un dispositivo de St. Jude. Si no lo conocíamos al paciente, ahora sabemos qué interrogador podemos usar. A veces encontramos cosas un poco más extrañas que nos hacen pensar mucho. Por ejemplo, este paciente, que curiosamente lleva un electrodo con un cable con 4 polos, 2 en la aurícula y 2 en el ventrículo, y otro electrodo en la aurícula. Y si vemos el generador hay 2 conexiones. Esto es un tanto extraño, pero si ampliamos la imagen veremos que hay una abandonada. Una de las auriculares está abandonada. Probablemente es un paciente con un marcapasos VDD, que había algún problema en el sensado auricular y se le puso un electrodo nuevo en la aurícula y lo pasaron a DDD. Pero es que además podemos decir muchas cosas sobre el electrodo y esto quizá no le interese al médico de familia o al cardiólogo general, pero sí a los que vamos a hacer implantes o extraer los electrodos. Podemos decir qué tipo de electrodo lleva el dispositivo. Hay electrodos de fijación pasiva, que básicamente llevan unas patitas de silicona que se enganchan a la pared del miocardio y otros que tienen una hélice que se enrosca o se atornilla en el miocardio. Si ampliamos la punta del electrodo de esa imagen, podemos ver que este de la derecha tiene aquí una espiral y este no. Podemos saber si es de fijación activa o pasiva. También podemos saber dónde está el generador, esto puede ser obvio en la exploración del paciente o a lo mejor no, y podemos saber qué accesos utilizaron. Por ejemplo, estos enfermos llevan electrodos epicárdicos. Incluso afinar qué acceso venoso se ha utilizado en algunos casos, como este. Este paciente lleva un electrodo por vía yugular, no por la clásica vía subclavia. Y esto puede ser importante. Si tienen un enfermo urgente en el que tienen que poner un acceso venoso, es importante saber qué accesos tenemos libres. También es muy importante conocer, y esto también nos lo dice la radiografía de tórax, si el paciente tiene electrodos abandonados. Y me dirán, ¿para qué quiero saber yo si tiene un electrodo abandonado, si no va a funcionar? Pues imagínense que han de hacer una resonancia a este enfermo para saber o diagnosticar una patología. Está totalmente contraindicado el hacer este tipo de exploraciones en un paciente con electrodos abandonados. Y la radiografía nos va a dar la pista sobre eso. Pero es que además podemos afinar en la posición de los electrodos. Ha comentado la ponente anterior que el electro también nos permite hacer esto y todo en conjunción nos permitirá decir en qué punto exacto están los electrodos. Por ejemplo, este paciente tiene un electrodo en la aurícula y otro electrodo que va al ventrículo, pero si se fijan no va a la posición más frecuente, que es el ápex del ventrículo derecho, sino que está ubicado en el tracto de salida del ventrículo derecho. Esto junto con el electro nos hace el diagnóstico de la posición del electrodo. Y saber esto a veces puede ser muy importante. Esta es una imagen que es antigua y hecha de una foto de un megatoscopio, igual no se ve bien, pero les pongo el dibujo. Ven que es un marcapasos monocameral, el electrodo se dirige hacia la zona que parece el ventrículo derecho, aunque lleva una curva un tanto peculiar. De nuevo es muy importante hacer una lateral. Si hacemos una lateral, vemos que este electrodo está posterior. En realidad está ubicado en el ventrículo izquierdo a través de un foramen oval. Me dirán, bueno, si funciona, ¿qué más me da a mí? Pero no da igual, porque un paciente con este tipo de material en cavidades izquierdas puede presentar fenómenos tromboembólicos. Por lo tanto, es muy importante saberlo. Y aquí les muestro el caso de un paciente que viene a la sala de urgencias por un accidente isquémico transitorio y en su placa de tórax tiene un marcapasos bicameral, un electrodo en el ventrículo, podría ser ventrículo derecho, así. Y en la placa lateral que vemos, este electrodo está colocado en el ventrículo izquierdo, está posterior, entra por la aurícula izquierda a través de una cía seno-venosa no diagnosticada previamente. Y esto es muy importante, este paciente ha tenido un accidente isquémico cerebral y probablemente tengamos que retirar este electrodo y con esto hacemos el diagnóstico del origen de su patología. A veces es muy difícil y podemos ver una radiografía de tórax y decir, bueno, con esto ya sé exactamente dónde va a tener este paciente los electrodos. En el ventrículo izquierdo, a través de una comunicación interauricular, pues no, este es un paciente con una cardiopatía congénita compleja, en el cual los electrodos están posicionados en las cavidades izquierdas, pero es porque su circulación venosa de las cavas está derivada hacia allí, porque tiene una transposición de grandes arterias corregidas con un switch auricular. Por lo tanto, saber la historia clínica sigue siendo fundamental. Pero la placa nos puede decir que algo raro pasa, ya por aquí podemos sospecharlo. Si vemos una placa así, pues evidentemente o le tenemos que dar la vuelta o este paciente tiene algún tipo de cardiopatía. En
el momento del implante o antes del implante, la placa también es de ayuda. El conocer cuál es la anatomía torácica nos puede ya orientar que puede ser un implante dificultoso y puede ayudarnos a seleccionar cuál va a ser el acceso más adecuado. Un paciente con una escoliosis importante podemos tener problemas para hacer las punciones, para dirigir los electrodos. Si tenemos una patología pulmonar, también nos va a ayudar. En este paciente de la izquierda, que tenemos una importante patología pulmonar de este lado, la vía de elección preferente sería esta, porque si tenemos un problema, un neumotórax o un hemotórax en el otro lado, probablemente vamos a comprometer la vida del enfermo. Por lo tanto, tiene importancia. Pero es que además no tenemos que olvidar que nuestros enfermos muchas veces ya llevan dispositivos. Muchas veces lo que queremos hacer es un upgrade. Esta es una paciente nuestra con un desfibrilador bicameral que además lleva un electrodo abandonado en la aurícula y que queremos hacer un upgrade a resincronización. Pues nos tendremos que plantear qué acceso vamos a utilizar porque ya tenemos 3 electrodos en esta subclavia. Pero es que además los pacientes no solo son cardiológicos, no solo llevan dispositivos, pueden llevar catéteres por otros motivos. Por ejemplo, porque tengan una neoplasia y necesiten tratamiento de quimioterapia o porque tengan una insuficiencia renal que requiera diálisis. Por lo tanto, hay que verificar si los accesos vasculares están ocupados por otro tipo de catéteres. En el postimplante inmediato nos va a ayudar mucho para diagnosticar las complicaciones de nuestro implante, para descartar la presencia de neumotórax o hemotórax, especialmente si hemos hecho una punción subclavia. Aquí les muestro un neumotórax de gran tamaño después de un implante, aunque hay que estar atentos porque no siempre las imágenes son tan espectaculares y yo les recomiendo que después de un implante siempre miren esta zona buscando signos radiológicos que muestren un neumotórax de pequeño tamaño. Aquí les muestro otro ejemplo de un hematoma a nivel de la subclavia, que se ve radiológicamente, y una imagen que no he podido encontrar ninguna, por suerte para mí, es que como habitualmente se utilizan gasas radiopacas con una línea radiopaca durante el implante, en el postimplante, si se ha quedado una gasa dentro de la bolsa del generador, podremos identificarla en la radiografía de tórax. Es un desastre ver esto, pero es mejor verlo en el postimplante inmediato que unas semanas después. Otro tipo de complicaciones, incluso aunque utilicemos el acceso cefálico que limita mucho o minimiza mucho este tipo de complicaciones, podemos tener otras. Si se fijan en estas imágenes, vemos aquí un electrodo que va al ventrículo derecho, tiene una posición peculiar, no va hacia el ápex, pero podría estar bien colocado. Pero el problema es la imagen lateral. Lamentablemente parece que el paciente se quería escapar de la imagen, pero si siguen el electrodo verán que sale de la silueta cardíaca. Este paciente estaba perforado al día siguiente del implante y hay que retirar ese electrodo. La placa de tórax aporta el diagnóstico sin necesidad de otro tipo de pruebas de imagen. Pero sobre todo lo que creo que yo es muy importante es hacer una técnica de imagen después del implante, preferiblemente al día siguiente, para tener una referencia para el seguimiento posterior. Pequeños desplazamientos podemos no identificarlos en la radiografía si no tenemos una radiografía previa. Por ejemplo, en la imagen de la derecha ven que este electrodo está un poco diferente a como estaba en el implante previo. Con esto ya sabemos que se ha desplazado. Claro está que si seguimos esperando quizá no hace falta una referencia y las cosas se hacen tremendamente evidentes. Podemos llegar a ver una perforación como esta. En todo caso, tener esa referencia puede ser importante en muchos casos. Esta es una paciente con un Epstein, un implante difícil, y si se fijan en la derecha, aquí hay un electrodo, está colocado en el ventrículo derecho, como se pudo, porque fue un implante muy difícil, y podríamos pensar que está bien, pero en realidad no es verdad, porque en el implante esta era la posición inicial. Por lo tanto, hay un pequeño desplazamiento que tenemos que tener en cuenta. Otras veces, de nuevo, es muy evidente. Si ven aquí, hay un electrodo con 4 polos en la vena cava superior, en un paciente con estimulación diafragmática. El electrodo del ventrículo izquierdo, que es el que falta, se ha desplazado hasta aquí. Solo con la radiografía de tórax tenemos el diagnóstico. Y a veces es muy sutil, pero aún no teniendo una referencia podemos saber cosas. Como ven, este es un paciente con un marcapasos bicameral, un electrodo en el ventrículo y otro en la aurícula. Y el electrodo que está en la aurícula no tiene la curva que les he mostrado antes. Habitualmente se intenta colocar en la orejuela, que está aquí, con esa curva que tenían todos los electrodos. Este está mirando hacia abajo. Es posible que en el implante se haya dejado así. A lo mejor sí, estaría bien tener una referencia. Pero si no lo tenemos y ese electrodo disfunciona, podemos sospechar, porque este electrodo está muy cerca del anillo y tiene esta imagen. Si disfunciona, si está estimulando el ventrículo, produciendo arritmias, podemos pensar que quizá esté dislocado. Por último, en el seguimiento nos puede servir para identificar problemas con el electrodo. Los electrodos son cables y se rompen. Les enseño 2 imágenes. Una es un electrodo Riata con una rotura del aislante, una separación del aislante del resto del material. En la derecha me temo que la calidad de la imagen quizá no es la mejor, pero aquí se puede identificar una pequeña rotura. Si bien es cierto que habitualmente esto lo identificábamos en la interrogación del dispositivo con anterioridad a estas imágenes, sí que es importante después, una vez que lo sospechemos, hacer la radiografía para saber dónde es el punto de rotura. Puede ser interesante
importante a la hora de retirar el dispositivo o hacer el diagnóstico final si tenemos dudas. Así, para concluir, o más bien para resumir, quizá el mensaje más importante es que la radiografía de tórax es todavía útil, aunque parezca una exploración antigua y sencilla. Yo destacaría un par de puntos. En primer lugar, hacer siempre 2 proyecciones, posterior, anterior y lateral, para interpretar correctamente las imágenes, saber dónde están colocados los electrodos. Siempre tener una imagen posimplante, nos sirve para descartar complicaciones y nos sirve para tener una referencia en los seguimientos posteriores, y la vamos a utilizar siempre que en el interrogatorio nos muestre algún signo de disfunción del dispositivo o en aquel paciente que no conocemos de nada, para hacer un poco de detectives y saber un poco más sobre el dispositivo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Rivas. Y por último, para terminar esta primera parte, el doctor Juan Miguel Sánchez nos va a hablar de la detección de complicaciones precoces y tardías del implante. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, a mí me ha tocado hablar de complicaciones, probablemente la parte más, bailar con la más fea un poquito. Declaro que no tengo ningún tipo de conflicto de interés. Como ya se ha dicho previamente, pues el número de implantes, tanto de marcapasos como de desfibriladores, está aumentando progresivamente a lo largo de los años. Ya no solo en números, sino también en complejidad, porque la terapia de resincronización cardíaca se está extendiendo y cada vez se asocia más tanto al implante de marcapasos como de desfibriladores. Obviamente, al ser técnicas cruentas e invasivas, pues tienen sus riesgos, tienen sus complicaciones. Según este estudio danés, publicado en 2014, sobre unos 6.000 pacientes aproximadamente, a los que se les implantó desde marcapasos monocamerales UPVI hasta DAIS con terapia de resincronización, un 9,5% de los mismos experimentaron alguna complicación en los 6 primeros meses. Destacar por su relevancia clínica y por su frecuencia, las complicaciones más importantes serían aquellas que están relacionadas con los fallos en las sondas, los hematomas, las infecciones, los neumotoras y las perforaciones. Inicialmente voy a dividir la charla en complicaciones precoces y posteriormente hablaremos algo más de las complicaciones que aparecen durante el seguimiento. Entre las complicaciones precoces las podemos dividir en 2 grupos, unas relacionadas con la técnica quirúrgica y luego las relacionadas con el propio fallo o disfunción del dispositivo. Y entre las que se relacionan con la técnica quirúrgica hablaremos de las que normalmente aparecen o intraoperatorias o en el posoperatorio inmediato, o las que pueden aparecer un poquito más tardías a partir de las primeras 24 horas y durante las primeras semanas. Entre las complicaciones posoperatorias o intraoperatorias, posoperatorias inmediatas o intraoperatorias, muchas veces el propio diagnóstico lo haremos en el quirófano y actuaremos ya rápidamente ahí, ayudándonos de la radioscopia, y destacar las que aparecen en el acceso venoso, cuando normalmente cogemos subclavia. No sé qué ha pasado. Yo no he tocado nada, Si cierran eso. Vale. Como decía, primero veremos las complicaciones que nos pueden aparecer en el acceso venoso cuando queremos coger normalmente la vena subclavia, y ahí destacar sobre todo el neumotoras y el hemotoras. Estas complicaciones se relacionan sobre todo con la experiencia del operador y muchas veces también con características propias del paciente, como por ejemplo aquellos pacientes con fragilidad o que están extremadamente delgados, normalmente con índices de masa corporal menor de 20, donde a veces es difícil pinchar, tenemos que hacer punciones repetidas y podemos provocar alguna de estas complicaciones. El diagnóstico, como muy bien hemos visto previamente, se va a hacer con la radiografía de tórax, y en caso de neumotoras complicados, pues haremos un drenaje con un tubo si precisa. Y en cuanto a las complicaciones intraoperatorias relacionadas con la manipulación de los catéteres en las cavidades cardíacas, yo destacaría 2 importantes. Una que sería la perforación y la otra la disección del seno coronario cuando estamos implantando una terapia de resincronización cardíaca. En estos casos el riesgo que existe es que se produzca un derrame pericárdico y ese derrame pericárdico nos lleva a un taponamiento cardíaco. Para esto, inicialmente, una buena aproximación diagnóstica nos puede ayudar la radioscopia, porque el movimiento normal del corazón que vamos a ver en el rayo va a desaparecer, y ante la más mínima sospecha haremos una ecocardiografía de urgencia, y si confirmamos el diagnóstico haremos un drenaje urgente del derrame. No me funciona. No funciona. Vale. Nada, esto hemos visto en la presentación previa, que son ejemplos de neumotoras y de hemotoras que precisaban drenaje. Y este es un ejemplo que tampoco funciona. Me estáis boicoteando la charla entera,
Bueno, era un vídeo en el cual se veía una disección con una perforación del seno coronario con salida de contraste al pericardio que posteriormente precisa un drenaje urgente. Pasamos a técnicas, a complicaciones que aparecen y que están relacionadas con la técnica quirúrgica, pero que ya no son tan precoces. Normalmente suelen aparecer entre las primeras 24 horas y las primeras semanas posimplante. Destacar por su importancia y por su frecuencia, sobre todo los hematomas. Inicialmente los hematomas se van a tratar de manera conservadora, a no ser que el paciente presente un dolor incontrolable, que hay una repercusión hemodinámica que necesite transfusión sanguínea, que hay alteraciones en la herida quirúrgica o que, a pesar de estas medidas que hemos instaurado, presente un crecimiento continuo. Otras complicaciones que aparecen en esta fase va a ser la discencia de la herida por falta de coaptación de los bordes. Inicialmente, si hacemos un reconocimiento precoz del mismo, pues podemos hacer una sutura y ver el seguimiento, aunque en muchos de los casos vamos a considerar que el sistema ya está contaminado y vamos a hacer una extracción total del mismo. Y otras complicaciones que aparecen en esta fase van a ser la infección precoz y la trombosis venosa. La trombosis venosa es una complicación bastante frecuente, pero que la mayoría de las veces pasa inadvertida porque es asintomática. En los casos sintomáticos, donde el paciente acude por una hinchazón del brazo y un dolor del miembro afecto, pues vamos a confirmar el diagnóstico haciendo inicialmente probablemente un ecodoppler y ya confirmando definitivamente con una venografía con un TAC con contraste. En caso de confirmar el diagnóstico, habrá que anticoagular al paciente. Pararnos un poquito más en los hematomas, ya que hemos dicho que son probablemente la complicación más frecuente e importante de este grupo, y aparte de su comorbilidad en sí misma, pues son importantes porque aumentan el riesgo entre 15 y 22 veces el riesgo de infección. Los factores de riesgo para que pueda aparecer los hematomas serían aquellos pacientes, sobre todo, que están doblemente antiagregados y los que llevan anticoagulación oral. Y para evitar su aparición, lo que hay que realizar es una cuidadosa hemostasia durante el implante, y en pacientes que presentan anticoagulación oral, esto es muy importante, es evitar la terapia puente con heparina. Entre estos pacientes que llevan anticoagulante oral, que llevan Sintrom, inicialmente lo que vamos a valorar es el riesgo que tienen de tromboembolismo. Y si tienen un riesgo moderado o alto de tromboembolismo, en ese caso haremos el implante con el Sintrom de manera continuada, intentando conseguir un INR, el día de la intervención, entre 2 y 3,5. Y en caso de que el paciente presente un perfil bajo de tromboembolismo, lo que haremos será retirar el anticoagulante 3 o 5 días antes y reinstaurarlo a las 12 o 24 horas posimplante. Pero nunca dar heparina durante ese tiempo. Estos son ejemplos de un hematoma que tuvimos que drenar en el quirófano, bastante llamativo, de una discencia de herida o de una trombosis del tronco innominado. Y luego, complicaciones que pueden aparecer en el propio sistema, ya sea el LAI o el marcapasos, en la fase precoz del posimplante, pues para hacer una aproximación diagnóstica inicial haremos un electro con Isinimán. Si ese electro es anormal, entonces decidiremos hacer la interrogación del dispositivo. En estos casos pueden pasar 3 cosas. Una, que veamos que es una pseudodisfunción, es decir, realmente el dispositivo va bien, o que hay un problema a nivel del generador o a nivel de los electrodos. A nivel del generador, ¿qué problemas podemos encontrar en esta fase? Una, que hay un fallo de conexión, es decir, yo no he apretado bien los tornillos, el dispositivo funciona mal, que hay un mal contacto porque se haya quedado algo de líquido entre el generador y la sonda al atornillar, o que se produzca lo que se llama la estimulación cruzada. La estimulación cruzada es que yo me he confundido y he conectado el ventrículo en el aurículo y el aurículo en el ventrículo. ¿Vale? Y luego los problemas más frecuentes que nos podemos encontrar a nivel de los electrodos va a ser que se haya movido, lo que se llama dislocación. Puede ser macrodislocación o microdislocación. En estos casos, siempre que vemos un problema en el dispositivo, haremos una radiografía de tórax para apoyar el diagnóstico y casi siempre en esta fase nos tendremos que volver a meter al quirófano y subsanar el error que hemos cometido. Estos son ejemplos de fallos por dislocación. Puede haber fallos de captura, como se ve ahí arriba a la izquierda, fallos de sensado auricular, fallos de sobredetección ventricular o sobredetección auricular. Y ya pasamos a las complicaciones que pueden aparecer en el seguimiento. Las he dividido, para hacerlo algo más didáctico, en 3 grupos, unas que son relacionadas con la técnica quirúrgica o miscelánea, otras que también dependen de una disfunción en el propio dispositivo, y luego un último grupo que son las complicaciones arrítmicas que pueden aparecer. Para hacer una detección precoz y adecuada de estas complicaciones, lo mejor es ser bastante sistemáticos durante el seguimiento y durante las consultas cuando venga el paciente a vernos, haciendo una buena historia clínica para detectar síntomas de alarma, como pueden ser las palpitaciones, pueden ser síncopes o pueden ser mareos o descargas, valorar cambios de medicaciones que haya podido tener el paciente que puedan afectar al umbral de salida, hacer una exploración física cuidadosa para valorar sobre todo indicios de infección o signos de insuficiencia cardíaca y luego hacer una interrogación adecuada del dispositivo y una programación lo más óptima posible.
En cuanto a las complicaciones que he llamado miscelánea dentro del seguimiento, sería por un lado la infección, que la veremos ahora, y por otro lado causas de insuficiencia cardíaca que están relacionadas con el implante de dispositivos. En este caso nos vamos a encontrar con 3 causas posibles que nos pueden o empeorar la insuficiencia cardíaca ya presente o iniciar una insuficiencia cardíaca de nuevo. Sería por un lado la insuficiencia tricuspidia debido al implante de las sondas en el ventrículo derecho. Esto ocurre más o menos en un 10% de los pacientes y la insuficiencia tricuspidia ya que sea severa o masiva solamente en un 5%, e inicialmente el tratamiento que se propone es hacer un tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Otra causa que nos puede provocar insuficiencia cardíaca en estos pacientes es la disfunción ventricular por la estimulación crónica del ventrículo derecho. Cuando ya ocurre esto, el tratamiento va a ser el mismo que anteriormente, el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, aunque hay que tener en cuenta que muchos de estos pacientes van a ser candidatos a una actualización a resincronizador. Y para evitarlo en pacientes a los que vamos a implantar un marcapasos de nuevo, pues tendremos que valorar si se van a beneficiar del implante de un dispositivo que lleve algoritmos de mínima estimulación ventricular, como se ha visto antes, que creo que Vanessa ha comentado un ejemplo. Y luego, por último, la última causa de insuficiencia cardíaca que se puede relacionar con los marcapasos o con los dispositivos sería el síndrome de marcapasos. El síndrome de marcapasos es un conjunto de signos y síntomas que aparecen en portadores de estos dispositivos y que la causa básica es una asincronía entre la aurícula y el ventrículo. ¿Qué ocurre? Que la clínica es muy variada en estos pacientes. El paciente puede venir con una clínica muy leve, como simplemente palpitaciones o golpes en el cuello, o con una clínica bastante severa, edema agudo de pulmón. El tratamiento para estos pacientes va a ser volver a conseguir la sincronía auriculoventricular. Para ello, normalmente, pacientes que llevan marcapasos monocamerales, VVIs, o AIs o bicamerales del tipo VDD, lo necesario va a ser actualizar a un marcapasos DDD. Y en caso de que el síndrome de marcapasos aparezca en pacientes que llevan marcapasos DDD, pues se suele arreglar con una adecuada programación, sobre todo los intervalos auriculoventriculares, tanto detectados como programados. Y ya pasamos al mundo de las infecciones. Probablemente las infecciones van a ser las complicaciones más temidas por cualquier persona que implante un dispositivo de estimulación cardíaca. La podemos clasificar en primarias, son las que están confinadas o limitadas simplemente a la bolsa del generador y a la herida de la piel. Primarias son las que la contaminación se hace durante el acto operatorio, o secundarias las que el foco infeccioso viene de otro punto. Las superficiales son las que se están confinadas al bolsillo del generador, y las profundas las que también van a afectar a las sondas. Los factores de riesgo son bastante variados, destacando sobre todo la comorbilidad del paciente con insuficiencia renal crónica, la diabetes, que presente fiebre 24 horas previas, que haya necesitado estimulación con un marcapasos temporal, la experiencia del operador y, como hemos visto antes, sobre todo los hematomas. La clínica, pues bastante conocida, normalmente pueden venir con dolor, inflamación, drenaje, fiebre, drenaje purulento, o ya en las fases más crónicas a veces la clínica puede ser algo más larvada y encontrarnos simplemente con una erosión o con un decúbito. Los patógenos fundamentalmente son dos, son los del grupo Staphylococcus coagulans negativo y los del grupo del Staphylococcus aureus. Entre estos dos grupos de patógenos van a cubrir aproximadamente el 85% de las infecciones. Y el diagnóstico lo basaremos en hacer hemocultivos y sobre todo hacer un ecocardio transesofágico. Y algo muy importante, que sí que es bueno que todo el mundo sepa, es que en casos de sospecha de infección hay que evitar a toda costa la punción y la aspiración de la bolsa. ¿Por qué? Porque puede diseminar más la infección. La profilaxis la haremos con una buena asepsia quirúrgica, dando antibiótico preoperatorio y 3 dosis posoperatorias. Normalmente nosotros utilizamos cefazolina, pero se pueden utilizar otros fármacos. Y últimamente también se están utilizando sistemas de liberación de antibiótico de manera local. Y el tratamiento en todos los casos va a ser la extracción del sistema de manera completa, da igual que la infección esté limitada al bolsillo del generador. Se va a intentar extraer tanto el generador como los electrodos y obviamente a dar antibióticos entre 7 y 30 días dependiendo de la gravedad. Aquí se ven ejemplos de erosiones, de sondas y de drenajes purulentos, y este es un ejemplo que tampoco se ve. Era un ejemplo de una endocarditis sobre una sonda de ventrículo derecho. Bueno, viendo las complicaciones que pueden aparecer en el propio dispositivo de estimulación, en el seguimiento, vamos a hacer una aproximación diagnóstica bastante parecida a cuando aparecen de manera precoz. Inicialmente haremos un electro con isinimán,
haremos la interrogación del dispositivo y comprobaremos si se trata de una pseudodisfunción y no hay que hacer nada o simplemente una mínima reprogramación. O veremos si hay algún problema en el generador o en los electrodos. A nivel del generador podemos encontrarnos con un daño en el circuito, que esto es extremadamente raro, o con un desplazamiento porque ha habido un fallo en la fijación a nivel del plano muscular y esto puede desplazar incluso a las sondas. Y a nivel de los electrodos, pues en esta fase vamos a poder encontrar fracturas de electrodo, fracturas del aislante, dislocaciones, fibrosis de interfase entre el miocardio y el electrodo, que se llama fenómeno de exit block, alteración y disfunción del dispositivo por medicaciones nuevas o por alteraciones metabólicas. Esto es una tabla de resumen para hacer un poco el diagnóstico diferencial. Destacar que en todos vamos a tener alteraciones en el umbral de estimulación y la detección. Y, por ejemplo, en la dislocación, pues algo curioso puede ser que podemos encontrar en el electrodo de 12 derivaciones QRs estimulados pero con diferente morfología, porque la sonda está suelta y puede estimular diferentes puntos del corazón. Entonces también veremos que tenemos una radiografía de tórax anormal. Cuando se produce una fractura del conductor, lo que vamos a encontrar es que no tenemos respuesta al imán y sobre todo lo más destacable es que vamos a encontrar una impedancia muy alta. Cuando la fractura es del aislante, lo más destacable es que vamos a encontrar una impedancia muy baja. Y cuando la disfunción es por un fenómeno de exit block o por fármacos y alteraciones metabólicas, todos los parámetros van a ser normales, salvo que el umbral está alto o que tiene problemas de detección. Y finalmente, ya para acabar, hablar algo de las complicaciones arrítmicas en el seguimiento. Bueno, las taquicardias mediadas por marcapasos ya ha hablado Vanessa, y la proarritmia sobre todo se va a dar, es más probable que se pueda dar en pacientes portadores de DAI, primero porque ellos ya de por sí tienen más riesgo de tener taquicardias y después porque los desfibriladores con las terapias antitaquicardia y con las descargas pueden inducir taquicardias, tanto supraventriculares como ventriculares, acelerar taquicardias que ya están presentes o decelerarlas, sacarlas de la zona de reconocimiento del dispositivo y que se quede como una taquicardia incesante. Esto lo voy a pasar porque ya ha hablado Vanessa. Y por último, nada, dar dos pinceladas sobre las descargas inapropiadas. Son bastante frecuentes, hasta 1 de cada 5 pacientes que se les implanta un DAI en 5 años van a tener una descarga inapropiada. Estos choques inapropiados son 1/3 de todos los choques que se dan y la causa más frecuente de tener choques inapropiados es la fibrilación auricular y el flúter auricular, seguido de otras taquicardias supraventriculares, incluida la taquicardia sinusal. Cuando estos choques son debidos a fibrilación auricular o flúter auricular, sí que se ha demostrado una disminución, un aumento de la mortalidad, no así cuando las descargas inapropiadas son debidas a taquicardia sinusal o a ruido. Y en los últimos años han aparecido varios estudios con cambios en las programaciones de los desfibriladores, donde se ha demostrado que con tiempos de detección más largos y puntos de corte más altos se disminuye la incidencia de estas descargas inapropiadas, incluso mejora el pronóstico. Y ya para concluir, finalmente, decir que las complicaciones graves de los DAIs y marcapasos son poco frecuentes, pero que sin embargo son potencialmente bastante graves, que la detección precoz va a ser fundamental y sobre todo esto es lo más importante, yo creo que herramientas diagnósticas muy sencillas como son un electro, un imán o una radiografía de tórax nos pueden ser muy útiles y nos pueden dar el diagnóstico definitivo. Muchas gracias.